que fabrican esteras para enterrar a los muertos. Estos pueblos que han ido consolidando una agricultura incipiente van a terminar este largo proceso a comienzos de la era cristiana. Para ese entonces, los pueblos que se han establecido tanto en las zonas costeras como en los valles transversales, que han descendido de los desiertos, que están en la zona cordillerana y están en la desembocadura de los ríos, han ido cambiando su esquema de trabajo, su hábitat, y lentamente se han ido convirtiendo en agricultores a jornada completa. El resto, que permaneció en las costas viviendo solo de la pesca, son los changos, los mismos que encontraron los españoles al iniciar la conquista del norte chileno. Ubicados entre el río Loa y el río Aconcagua, los changos eran de regular estatura, hombros anchos, tronco largo y piernas cortas. Expertos marinos, se desplazaban en sus balsas de 3 tablones y luego en balsas de cueros, embarcación formada por 2 grandes cueros de foca cosidos e inflados por una caña que ataban a un orificio dejado en el extremo. Los changos remaban arrodillados sobre una plataforma de tablas y cañas. Así como los changos son los pescadores del litoral, a todo lo que son los agricultores se les conoce como los atacameños. Y la verdad es que la palabra atacameño no define en absoluto un grupo homogéneo de pueblos que tengan muchas similitudes, sino muy por el contrario, a todo ese amplio sector agrícola, porque la palabra atacameños es una denominación inventada por los españoles en el momento de la conquista. Estos pueblos que en un periodo incipiente inicial van a realizar un intercambio de metales, oro y cobre con otros pueblos del interior, y que luego se van a establecer colocando un detalle importante en el desarrollo cultural: casas de adobe en la zona costera y de piedra en el interior, lo que habla ya de un importante desarrollo cultural de los pueblos del norte. Los investigadores han clasificado este desarrollo en 3 fases cronológicas, denominadas temprana, media y tardía. La primera, entre el 500 a.C. y el 500 después de Cristo. La segunda, entre el 500 y el 1000 después de Cristo. Y la tercera, entre el 1000 y el 1450. De la fase temprana aún quedan momias de piernas encogidas y grandes turbantes de lana en la cabeza. La segunda fase va a tener su mejor representación en las culturas de San Pedro de Atacama. La etapa más primitiva muestra artesanías donde prima la cerámica pulida de color rojo. Pero con la expansión de la cultura tiahuanaco sobre el Perú y norte chileno, alrededor del año 300 de nuestra era, se introducen importantes modificaciones. Aparece la cerámica negra y decoraciones de animales como felinos y cóndores, y decoraciones escalonadas y grecas que se estampan en la cerámica y en los tejidos. La influencia tiahuanaco se va a expandir hasta la costa, incorporando sus diseños incluso al mundo de la pesca. Pero hacia el año 1000 de nuestra era, Tiahuanaco se desintegra y los pueblos que habían sufrido su influencia retoman sus propias características. Desde nuestra perspectiva moderna, en que funcionamos con estados nacionales, con fronteras rígidas defendidas por ejército, tendemos a pensar que cuando hay una influencia de una cultura sobre otra, estamos hablando de una dominación militar y política. Y es importante aclarar que hay muchas formas de influencia, y Tiahuanaco mismo se presenta en San Pedro de Atacama
de una manera que no tiene nada que ver con el dominio efectivo ni con el reemplazo de poblaciones. Aparentemente San Pedro siempre estuvo muy convertido en una especie de, en el cruce de caminos, controlando de alguna manera las rutas de caravanas de llama entre el actual noroeste argentino y el actual altiplano boliviano. Y por esta misma ruta, por estos mismos tráficos caravaneros regulares, debieron ir ingresando lentamente a la zona del Salar elementos de la cultura tiwanaku, no solamente motivos de su arte religioso, pero también prácticas culturales, hábitos. Posteriormente, alrededor hacia el año 1000 de nuestra era, se nota una presencia muy fuerte de tiwanaku en San Pedro Atacama, pero así todo, esta presencia se debe más bien a esta lenta aculturación, este lento cambio de hábitos, más que a un reemplazo de poblaciones. Aunque hay algunos sitios que tienen piezas típicamente tiwanaku, que al parecer representan probablemente tumbas de grandes jefes o chamanes venidos desde los sitios del altiplano, la mayoría de la presencia tiwanaku en San Pedro de Atacama se explica más bien por estos contactos regulares y por la adopción por parte de las poblaciones locales de algunas prácticas, creencias propias de los grupos del altiplano. Obviamente reinterpretándolas, adaptándolas, modificándolas ligeramente como corresponde a cualquier pueblo que tiene su propia creatividad y su propia libertad. Por otro lado, en la zona de Arica, en el extremo norte de Chile, tiene una presencia tiwanaku también, que sin embargo es muy distinta a la de San Pedro. En Arica está mucho más cerca del altiplano, en distancia, y unida a la zona donde se encuentra la gran ciudad de Tiwanaku por valles bastante abruptos que unen varias geografías, distintas geografías, unen serranías, puna, costa pacífica. Por lo tanto, desde mucho antes que Tiwanaku, se habían establecido en esa zona poblaciones que venían del altiplano y que mantenían, por decirlo así, sus propias aldeas, islas en estos valles costeros. Nos referimos a islas porque no era un dominio continuo, sino que probablemente coexistían y vivían junto a otros grupos locales, a otros grupos que tenían sus ancestros por muchos milenios incluso en la zona costera. Y sin embargo, encontramos entonces en Arica como verdaderos enclaves de poblaciones altiplánicas. Y posteriormente este mismo hábito fue asumido por Tiwanaku. Entonces se encuentran sitios, cementerios muy ricos en diseños de tipo Tiwanaku, más puramente tiwanaku tal vez que los de San Pedro Atacama, coexistiendo con poblaciones que más bien tienen una tradición cultural local. Entonces, de nuevo, tenemos un ejemplo, en Tiwanaku es una de las áreas que está más estudiada, a pesar de que todos los años se hacen nuevos descubrimientos y hay especialistas que han dedicado su vida nada más que a ese tema, la presencia de tiwanaku en el Norte Grande. Por lo tanto, se podría decir muchas cosas, pero para nuestros fines lo importante es que ejemplifica muy bien estas diferentes modalidades que tiene una cultura de influir sobre otra, sin pasar de ninguna manera por encima de su propia creatividad y su capacidad de reinterpretar los símbolos, los motivos y las costumbres de los afuerinos. Surge un nuevo intercambio entre las zonas peruano-chilenas. Vuelve la cerámica roja. Se establecen sistemas de regadío, lo que habla de una autoridad fuerte y un aumento considerable de la población, y una importante concepción urbanística. Surgen las grandes fortalezas de piedra, los pucará. Quizás nunca tan imponentes como las gigantescas construcciones mexicanas o peruanas, pero demostradoras de un importante desarrollo cultural del norte chileno. La invasión incásica y la posterior conquista hispana abortaron este desarrollo cultural. Para los últimos conquistadores, todos estos pueblos pasaron a denominarse atacameños. Al sur de los atacameños, en los valles transversales que comprenden los ríos Copiapó y Choapa, se han establecido también nuevos pueblos agrícolas. Ahí llega una banda de cazadores que se va integrando lentamente a este proceso. Ellos huyen por algunas razones. Por un lado, han tomado contacto con los pueblos agrícolas del norte y se interesan, por supuesto, en la tecnología. Pero por otro lado, están siendo empujados por una nueva invasión. Es un pueblo
que está llegando desde la zona del Chaco en Paraguay, que ha atravesado la cordillera y que se ha metido en los valles transversales. Su característica central va a ser el uso de una piedra incrustada en el labio inferior, en la base del labio inferior, la tembetá. Característica muy propia de los pueblos tropicales, tanto de la zona asiática como africana y americana. De ahí que se presuma que esta invasión sea de origen amazónico. La unión de estos cazadores que se han unido a los agricultores, más la invasión de estos pueblos chaqueños, es lo que conocemos como la cultura el molle, la cultura del molle. Característica de esta cultura del molle va a ser el desarrollo de su cultura funeraria. Dos etapas, molle primero, molle segundo. En el primer caso, las tumbas se construyen con círculos de piedra de distintos colores y tamaños alrededor de la tumba. En el caso del molle segundo, por el contrario, es el desarrollo de elevados túmulos de tierra apisonada. Mientras se está desarrollando el proceso del molle segundo, entra una nueva invasión. En este caso, viniendo de las pampas argentinas, atraviesan la cordillera y penetran en la zona chilena. Son los diaguitas. Los diaguitas son un pueblo que rápidamente conquista todo este sector agrícola, influyendo inmediatamente con su cultura el proceso de desarrollo de esos pueblos, que aportan imágenes que para nosotros son muy conocidas. El diseño fino, preciso de figuras geométricas, escalonadas, gráficas, y la utilización, por supuesto,